gemelos del millonario, fueron abandonados en el hospital. Lo que hizo la empleada fue un milagro. Lisandro ni siquiera se quitó las gafas de sol al firmar el documento que condenaba a sus propios hijos al olvido. La pluma rasgó el papel con una violencia contenida. Un sonido seco que resonó en el pasillo estéril del hospital como un disparo silencioso. No había temblor en su mano, solo una frialdad ártica que heló la sangre de las enfermeras presentes. Dentro de la sala de neonatología, dos llantos sincronizados rompían el aire, agudos y desesperados, como si supieran que el hombre del traje italiano de $3,000, el que debía protegerlos, estaba a punto de darles la espalda para siempre. Adelaida, arrodillada en una esquina mientras frotaba una mancha inexistente en el suelo con su trapo gris, sintió un nudo en la garganta que casi le impedía respirar. Ella era invisible para ellos, solo la chica de la limpieza con el uniforme azul y los guantes amarillos, una figura que se mezclaba con el mobiliario. Pero sus oídos captaban cada palabra venenosa. «No los quiero», dijo Lisandro. Su voz era grave, carente de cualquier matiz humano. «Se parecen a ella. Cada vez que los miro, veo la sangre. Veo cómo ella dejó de respirar. No voy a llevarme a casa a los asesinos de mi esposa». El médico, un hombre canoso con décadas de experiencia, abrió los ojos con incredulidad, sosteniendo la carpeta contra su pecho como si fuera un escudo. Intentó razonar. Balbuceó sobre el duelo, sobre el shock postraumático, pero Lisandro levantó una mano, cortando el aire y la conversación. Sacó un cheque del bolsillo interior de su saco, ya escrito, y lo dejó caer sobre el mostrador de recepción. El papel revoloteó antes de aterrizar con desprecio. «Esto cubrirá los gastos médicos y su traslado al orfanato estatal. Que se encargue el sistema. Yo tengo un vuelo a Londres en 2 horas y no pienso perderlo por esto». Sin mirar atrás, sin una última visita a la incubadora donde Ciro y Dante pataleaban buscando calor, Lisandro giró sobre sus talones. El sonido de sus zapatos de cuero golpeando el linóleo marcó el ritmo de una sentencia cruel. Se marchó. Simplemente se marchó. El silencio que dejó tras de sí fue más ensordecedor que los gritos anteriores. Las enfermeras se miraron entre ellas, algunas con lágrimas, otras con rabia. Pero el protocolo era claro. Si el padre renunciaba, el Estado intervenía, y el Estado era una máquina lenta y fría. Adelaida se levantó lentamente. Sus rodillas crujieron, pero no sintió dolor físico, solo una urgencia que le quemaba el pecho. Dejó el trapo caer dentro del cubo de agua sucia. Sin pedir permiso, impulsada por una fuerza que no sabía que tenía, caminó hacia los cuneros de cristal. Ahí estaban, diminutos, frágiles, con la piel todavía enrojecida por el esfuerzo de nacer y llorar. Uno de ellos, el que la enfermera había llamado Ciro, tenía los puños cerrados, peleando contra el aire. El otro, Dante, sollozaba con un gemido bajo, como si ya se hubiera rendido. Adelaida se quitó el guante amarillo de la mano derecha. Sus dedos, ásperos por el cloro y el trabajo duro, rozaron suavemente la mejilla de Ciro. El bebé detuvo su llanto instantáneamente. Abrió los ojos, oscuros y profundos, y giró la cabeza buscando el tacto, buscando la madre que ya no existía y el padre que los había desechado. La pequeña mano del bebé se abrió y atrapó el dedo índice de Adelaida con una fuerza sorprendente. No lo soltó. Se aferró a ella como un náufrago a una tabla en medio del océano. Suscríbete para descubrir por qué este momento cambió sus vidas y cómo el destino castiga a quien desprecia la sangre de su sangre. Susurró la narrativa invisible del destino mientras la conexión se sellaba. En ese instante, el mundo de Adelaida se detuvo. Ella, que apenas ganaba para comer, que vivía en un cuarto de azotea donde el viento se colaba por las grietas, sintió el peso de una responsabilidad aterradora. Miró a las enfermeras, que discutían en voz baja sobre los trámites burocráticos y la falta de espacio en los orfanatos de la ciudad. Escuchó palabras como saturado, lista de espera, separarlos. «No», dijo Adelaida. Su voz salió ronca pero firme. Las enfermeras voltearon, sorprendidas de que la chica de la limpieza hablara. El médico frunció el ceño. «¿Disculpa?», preguntó él. «No pueden separarlos, y no pueden mandarlos a ese lugar».
He limpiado en ese orfanato, doctor. Sé lo que pasa ahí. Los niños se apagan, dejan de llorar porque nadie viene. No es tu asunto, muchacha, respondió el médico con cansancio, frotándose las sienes. El padre firmó la renuncia. Son pupilos del Estado ahora. A menos que tengas un abogado o una fortuna oculta, vuelve a tu trabajo. Adelaida miró a los bebés. Dante había comenzado a llorar de nuevo, un sonido que le desgarraba las entrañas. Sabía que si cruzaba esa puerta, si seguía limpiando los pasillos como si nada hubiera pasado, esos niños estarían perdidos. Serían un número más en un expediente polvoriento. Recordó su propia infancia, la soledad, el frío. No permitiría que la historia se repitiera. Yo me los llevo. Soltó sin pensar en las consecuencias legales, sin pensar en su cuenta bancaria vacía. El silencio volvió a caer en la sala. El médico la miró, evaluando su uniforme desgastado, sus zapatos viejos, su juventud, pero luego miró sus ojos. Había un fuego en la mirada de Adelaida que el dinero de Lisandro nunca podría comprar. Una determinación feroz, animal. Es ilegal, Adelaida, advirtió una de las enfermeras, aunque su tono era suave. No eres familia, no tienes recursos. Su familia los tiró como basura, replicó Adelaida, acercándose más a los cuneros, poniendo su cuerpo como escudo entre los bebés y el sistema. Yo no tengo dinero, es verdad, pero tengo manos, tengo fuerza, y no voy a dejar que se mueran de tristeza en una cuna de metal. Si llaman a la policía, que vengan, pero tendrán que arrancarme los dedos para soltarlos. El médico suspiró profundamente. Odiaba el sistema tanto como ella. Miró el cheque de Lisandro en el mostrador. Miró a los bebés. Sabía que el trámite de entrega al orfanato tardaría días en procesarse oficialmente debido a la burocracia del fin de semana. Tengo que llenar el informe de traslado el lunes por la mañana, murmuró el médico, mirando al techo, como hablando consigo mismo. Hasta entonces, técnicamente, están bajo supervisión hospitalaria. Pero, curiosamente, el turno de noche tiene poco personal. Si alguien, digamos, una voluntaria, se ofreciera a cuidarlos fuera de este ambiente infeccioso, yo no vería nada. Era una locura. Era un riesgo inmenso. Adelaida entendió el mensaje oculto. Tenía 48 horas de ventaja antes de que el sistema se diera cuenta. 48 horas para desaparecer o para encontrar una forma de luchar. Gracias, susurró ella. Con movimientos rápidos, temiendo que el doctor cambiara de opinión, Adelaida buscó unas mantas del hospital. Envolvió a Ciro primero, sintiendo su calor contra su pecho. Luego a Dante, acomodándolo en el otro brazo. Eran pesados, pero el peso se sentía correcto, como si sus brazos hubieran estado vacíos toda su vida esperando este momento. Salió de la sala de neonatología con el corazón martilleando contra sus costillas, cruzando los pasillos blancos, bajando las escaleras de servicio para evitar las cámaras principales. Al salir a la calle, el aire de la ciudad la golpeó. Hacía frío. El ruido del tráfico era agresivo. Lisandro ya estaría en su avión de primera clase, bebiendo champán. Adelaida apretó a los niños contra su uniforme azul. No están solos, les prometió al viento. Ya no. La realidad golpeó a Adelaida antes de que pudiera siquiera bajar del autobús. El vehículo, viejo y oxidado, daba tumbos por las calles sin pavimentar de la periferia, y cada bache era una agonía para ella, que intentaba amortiguar el impacto con su propio cuerpo para que los bebés no despertaran. La gente la miraba mal. Una muchacha joven, con uniforme de sirvienta y 2 recién nacidos, era un imán para los juicios silenciosos. ¿De quién son?, parecían preguntar los ojos de una señora que abrazaba su bolso con fuerza. Adelaida mantuvo la cabeza alta, bajando la vista solo para revisar que las mantas siguieran cubriendo las caritas de los gemelos. Al llegar a su parada, el cielo se había cerrado. Una lluvia fina y helada comenzaba a caer, convirtiendo el polvo de la calle en un barro resbaladizo. Adelaida corrió, protegiendo a los niños con su propio cuerpo, curvándose sobre ellos como un caparazón humano. Sus zapatos, desgastados en la suela, resbalaban en el lodo, y por un segundo, el terror de caerse y lastimarlos la paralizó. Pero recuperó el equilibrio y siguió corriendo hasta llegar al edificio de vecindad donde vivía.
Subió los 4 pisos de escaleras a oscuras porque el foco del pasillo se había fundido hacía semanas y el casero no lo arreglaba. Sus brazos ardían. El ácido láctico quemaba sus músculos, desacostumbrados a cargar tanto peso durante tanto tiempo. Pero no se detuvo hasta llegar a la puerta de metal descascarillado marcada con el número 4B. Abrió la puerta con dificultad, haciendo malabares con los niños, y entró. Su hogar era un cuarto de 4 por 4 metros. Una cama individual pegada a la pared, una pequeña mesa con una parrilla eléctrica de una sola hornilla, y un baño compartido en el pasillo exterior. Dejó a los niños sobre la cama con una suavidad infinita. El colchón se hundió bajo el peso de los 2 pequeños bultos. Fue entonces cuando el silencio se rompió. Dante comenzó a llorar primero, un llanto de hambre, seco y exigente. Segundos después, Ciro se unió al coro. El sonido rebotaba en las paredes desnudas, amplificándose. Adelaida se quitó el suéter empapado y corrió hacia la pequeña repisa donde guardaba su comida. Abrió la alacena, vacía. Solo había medio paquete de arroz y una lata de frijoles. Nada de leche, nada de fórmula. El pánico, frío y agudo, le subió por la espalda. Había actuado por instinto en el hospital, impulsada por el amor y la justicia, pero ahora la logística de la supervivencia la abofeteaba. Los bebés necesitaban fórmula especial, pañales, ropa seca. Adelaida rebuscó en su bolso, sacó su monedero de tela y volcó el contenido sobre la mesa. Monedas. Un billete arrugado de baja denominación. Contó una vez. Contó 2 veces. Le faltaba. Faltaba dinero para la lata de fórmula más barata y para sus propios pasajes de la semana para ir a trabajar. Si gastaba esto, no podría ir a trabajar el lunes. Si no iba a trabajar, la despedirían. Si la despedían, no podría alimentarlos. Era un círculo vicioso, una trampa mortal de la pobreza. El llanto de los bebés aumentó de volumen. Se estaban poniendo morados del esfuerzo. Tenían hambre. Un hambre voraz de recién nacidos que no entienden de esperas ni de presupuestos. Adelaida miró el dinero. Miró su estómago, que rugía dolorosamente, pues no había comido nada desde el desayuno del día anterior en el hospital. «Aguanten, mis niños, aguanten un poquito», murmuró con voz temblorosa. Tomó todo el dinero. Salió corriendo de nuevo bajo la lluvia. La farmacia de la esquina estaba a punto de cerrar. Entró empapada, goteando agua sobre el piso limpio, ignorando la mirada de desdén del dependiente. Fue directo al pasillo de bebés. Los precios le parecieron insultantes. Latas que costaban lo que ella ganaba en 3 días de fregar suelos. Agarró la lata más pequeña. También tomó un paquete de pañales genéricos. Al llegar a la caja, el total parpadeó en la pantalla. Le faltaban 5 pesos. 5 miserables pesos. Adelaida sintió que las lágrimas picaban en sus ojos. «Señor, por favor», le dijo al cajero, un hombre joven que masticaba chicle con desgana. «Es todo lo que tengo. Vivo aquí a la vuelta. Se lo traigo mañana. Los bebés tienen hambre». El hombre la miró de arriba abajo. Miró el uniforme mojado. «No fiamos. Son políticas de la empresa». «Por favor», insistió ella desesperada. «Son recién nacidos». El hombre suspiró, rodó los ojos y, con un gesto de fastidio, sacó una moneda de su propio bolsillo y la tiró en la caja. «Lárgate ya, que quiero cerrar». Adelaida no se detuvo a discutir su falta de amabilidad. Murmuró un gracias, atropellado, y corrió de vuelta. De regreso en el cuarto, la preparación de la leche fue una batalla contra el tiempo. Sus manos temblaban tanto que derramó un poco del polvo precioso sobre la mesa. Lo recogió con el dedo y lo metió en el biberón improvisado que había comprado hacía meses para su sobrina que nunca visitó. Mezcló con agua purificada que tenía reservada para emergencias. Cuando finalmente logró poner la tetina en la boca de Ciro, el silencio fue instantáneo. El bebé succionó con avidez, sus ojos fijos en los de Adelaida. Luego alimentó a Dante. Verlos comer, ver cómo sus cuerpos se relajaban y volvían a un color rosado saludable, fue la mayor recompensa que Adelaida había sentido en su vida. Se sentó en el borde de la cama, exhausta, empapada, con frío. Miró la mesa. No había quedado dinero para su cena, ni para el desayuno.
Tendría que caminar 6 kilómetros el lunes para llegar al trabajo porque no tenía para el autobús. Su estómago se contrajo con un calambre de hambre, pero ella sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. Se acostó junto a ellos, con la ropa húmeda todavía puesta para darles calor corporal, envolviéndolos con sus brazos. No sé cómo le vamos a hacer mañana, les susurró a la oscuridad. Pero hoy comieron. Hoy están a salvo. Y mientras yo respire, a ustedes no les va a faltar amor, aunque nos falte todo lo demás. Afuera, la lluvia arreciaba, golpeando el techo de lámina con furia, pero adentro, en ese pequeño cuarto miserable, 3 corazones latían al mismo ritmo. Adelaida cerró los ojos, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Tenía que esconderlos, tenía que trabajar, y tenía que sobrevivir. Pero por primera vez en años, tenía una razón para despertar. El lunes llegó como una sentencia de muerte. A las 4 de la mañana, Adelaida ya estaba de pie, con los ojos ardiendo por la falta de sueño, y el cuerpo entumecido por haber dormido en una posición imposible para proteger a los gemelos en la cama individual. Miró el reloj de pared que apenas avanzaba. No tenía dinero para una guardería. No tenía familia, ni amigos, ni vecinos de confianza. La única opción era una locura, un riesgo que podría costarle su único sustento. Pero el hambre era un enemigo más rápido que el miedo. Si no iba a trabajar, no cobraba. Si no cobraba, Ciro y Dante no comían. Preparó una vieja cesta de mimbre que usaba para la ropa sucia. Colocó 2 almohadas en el fondo, creando un nido suave, y cubrió los bordes con toallas gruesas para amortiguar cualquier sonido. Con el corazón en la garganta, acostó a los bebés dentro. Dormían profundamente, ajenos al peligro. Cubrió la parte superior con una manta ligera, y encima de ella, colocó estratégicamente su uniforme de repuesto y unos trapos limpios, dejando huecos invisibles para que el aire circulara. Desde fuera, parecía simplemente que la empleada llevaba su equipo de trabajo. El viaje en el autobús fue una tortura psicológica. Cada frenazo brusco del conductor le hacía clavar las uñas en el asa de la cesta. Cada mirada curiosa de los pasajeros le parecía una acusación. Adelaida se sentó en la parte trasera, protegiendo el bulto con sus piernas, susurrando oraciones mudas para que ninguno de los dos se despertara y llorara. Un solo llanto y la echarían del autobús. Un solo llanto y el mundo sabría su secreto. Pero los ángeles parecían estar de guardia. Los niños durmieron, arrullados por la vibración del motor. Llegó a la mansión de los Sandoval, sus actuales patrones, justo antes del amanecer. Era una casa imponente de estilo colonial en el barrio más exclusivo de la ciudad, rodeada de muros altos y seguridad privada. Adelaida saludó al guardia de la garita con una sonrisa forzada que disimulaba el temblor de sus labios. El hombre apenas levantó la vista de su periódico y le abrió la puerta de servicio. Primer obstáculo superado. Corrió hacia el cuarto de servicio, un pequeño habitáculo anexo a la cocina y la lavandería, lejos de las habitaciones principales. Cerró la puerta y soltó el aire que había estado conteniendo. Sacó a los bebés rápidamente, colocándolos sobre su cama plegable, rodeándolos de almohadas para que no rodaran. «No hagan ruido, mis amores, por favor», les suplicó, besando sus frentes. «Mamá está aquí, justo al otro lado de la puerta». El día se convirtió en un juego de ajedrez aterrador. Adelaida tenía que limpiar una mansión de 600 metros cuadrados, cocinar y lavar. Todo mientras su mente estaba anclada en ese pequeño cuarto trasero. Desarrolló un ritmo frenético. Fregaba el suelo del salón en tiempo récord, y mientras se secaba, corría de puntillas al cuarto de servicio para revisar a los niños, cambiar un pañal a la velocidad de la luz y darles el biberón en silencio absoluto. A las 11 de la mañana, la tensión alcanzó su punto crítico. La señora Sandoval, una mujer obsesionada con el orden y de oído agudo, entró en la cocina inesperadamente mientras Adelaida cortaba verduras. «Adelaida, ¿qué es ese olor?», preguntó la señora, arrugando la nariz. El corazón de Adelaida se detuvo. Había cambiado a Dante hacía 5 minutos y, aunque había envuelto el pañal sucio en 3 bolsas de plástico y lo había escondido al fondo del basurero exterior, el miedo la hizo dudar. «Olor, señora. Estoy picando cebolla y cilantro para la sopa».
respondió, intentando que su voz sonara casual. En ese preciso instante, desde el cuarto de servicio, se escuchó un sonido, un gemido suave, el preludio inconfundible de un llanto. Ciro se estaba despertando. La señora Sandoval giró la cabeza hacia la puerta del servicio. ¿Escuchaste eso? Parecía un gato. El gemido subió de tono. Iba a llorar. Iba a gritar. Adelaida no pensó. Actuó. Con un movimiento brusco de su codo, empujó una pila de ollas de metal que estaba sobre la encimera. El estruendo fue monumental. Las ollas chocaron contra el suelo de cerámica, creando un caos de ruido metálico que ahogó cualquier otro sonido en la casa. «¡Por Dios, Adelaida!», gritó la señora Sandoval, llevándose las manos al pecho, espantada por el ruido. «¡Eres una torpe! ¡Vas a abollar mis ollas importadas!». Adelaida se lanzó al suelo, recogiendo las ollas con manos temblorosas, pidiendo disculpas profusamente. «Lo siento, señora. Se me resbalaron. Tengo las manos mojadas. Lo siento mucho». «Ten más cuidado», rezongó la patrona, olvidando completamente el sonido anterior debido al susto y al enojo. «Termina de limpiar este desastre y sírveme el té en el jardín. Me duele la cabeza con tanto ruido». La señora salió de la cocina, taconeando con fuerza. Adelaida esperó a que los pasos se alejaran. Se dejó caer sentada en el suelo de la cocina, abrazando una olla contra su pecho, respirando agitadamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas de pura adrenalina. Había estado a 2 segundos de ser descubierta, a 2 segundos de perder el techo y la comida. Se levantó, se secó la cara con el delantal y entró sigilosamente al cuarto. Ciro estaba despierto, con los ojos muy abiertos, pero el estruendo de las ollas también lo había asustado a él, dejándolo en silencio. Adelaida lo levantó y lo apretó contra ella. Vivir así era insostenible, pero no tenía opción. Cada día era una victoria. Cada hora sin ser descubierta era un milagro. 2 semanas después, la suerte de Adelaida comenzó a fracturarse. El clima había cambiado drásticamente, trayendo una ola de frío húmedo que se colaba hasta los huesos. El cuarto de azotea donde vivían era una nevera por las noches, y aunque Adelaida cubría a los gemelos con todo lo que tenía, incluso durmiendo ella misma sin manta para ponérsela a ellos, el frío encontró su camino. Comenzó con Ciro. Estaba más quieto de lo habitual, rechazaba el biberón y tenía los ojos vidriosos. Al tocarle la frente, Adelaida sintió el calor irradiar de su pequeña piel. Fiebre. Ese día, en la mansión Sandoval, se celebraba una cena importante. El señor Sandoval había invitado a socios comerciales y la casa era un hervidero de actividad. Adelaida no había parado en todo el día. Tenía a los niños escondidos de nuevo en el cuarto de servicio, pero la ansiedad le estaba carcomiendo el estómago. Cada vez que lograba escaparse 30 segundos para verlos, notaba que Ciro estaba peor. Estaba ardiendo. Respiraba con dificultad. Un sonido rasposo y silbante salía de su pecho. Adelaida intentó bajarle la fiebre con paños húmedos, pero el calor volvía con más fuerza minutos después. Necesitaba medicina, necesitaba un médico. A las 8 de la noche, con la cena en pleno apogeo, Adelaida se acercó a la señora Sandoval en la cocina. «Señora, disculpe», comenzó retorciendo el trapo entre sus manos. «Ahora no, Adelaida. Faltan las bandejas de canapés y el hielo para el whisky. Muévete. Es urgente, señora. No me siento bien. Necesito salir. Necesito ir a la farmacia». La señora Sandoval se giró con los ojos echando chispas. «¿Estás bromeando? Tengo a 12 personas en el comedor esperando el plato fuerte. No te vas a ir a ningún lado hasta que el último plato esté lavado y guardado. Si sales por esa puerta, no te molestes en volver, y no esperes que te pague la semana». La amenaza fue clara y brutal. Adelaida bajó la cabeza. Necesitaba ese dinero desesperadamente para comprar los antibióticos si el médico los recetaba. Volvió al trabajo, sirviendo la sopa con una sonrisa muerta en el rostro, mientras su mente gritaba el nombre de su hijo. Pasó una hora eterna. Cuando volvió a entrar al cuarto de servicio con la excusa de buscar servilletas limpias, la escena la paralizó. Dante lloraba en voz baja, pero Ciro estaba convulsionando. Su pequeño cuerpo se sacudía rítmicamente, sus ojos estaban en blanco, y su piel estaba tan caliente que parecía quemar al tacto. El mundo se detuvo. El miedo a perder el trabajo, el miedo a la señora Sandoval,
el miedo a la pobreza. Todo se desvaneció ante el terror absoluto de ver morir a su hijo. «No, no, no», gritó ahogadamente. Adelaida ya no calculó. No pensó en la estrategia. Agarró a Ciro en brazos, envolviéndolo malamente en su propia chaqueta. Agarró a Dante con el otro brazo, cargándolo como un bulto. Salió del cuarto de servicio y cruzó la cocina corriendo. «¿Adelaida? ¿A dónde vas con esos bultos?». La voz de la señora Sandoval resonó desde el pasillo, pero Adelaida ni siquiera giró la cabeza. Abrió la puerta trasera de servicio y salió a la noche lluviosa. Corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida. Los tacones de sus zapatos baratos resbalaban en el pavimento mojado, pero no se detuvo. El peso de los dos niños le desgarraba los brazos, pero la adrenalina era un motor poderoso. «¡Ayuda!», gritó en la calle desierta, pero solo le respondió el eco de la lluvia. Sabía que había un consultorio de farmacia abierto las 24 horas a 6 cuadras de allí. 6 cuadras cuesta arriba. Ciro seguía sacudiéndose en sus brazos. Cada espasmo era un puñal en el corazón de Adelaida. «Aguanta, mi amor. Aguanta. No te vayas. Por favor. No te vayas». Sollozaba ella, mezclando sus lágrimas con la lluvia. Llegó a la farmacia jadeando, con los pulmones ardiendo y las piernas temblando. Entró de golpe, casi derribando un estante de revistas. El médico de guardia, un hombre joven con ojeras profundas, levantó la vista alarmado al ver entrar a esa mujer empapada, con el uniforme de sirvienta manchado de lodo y 2 bultos en brazos, gritando incoherencias. «Se muere. Mi hijo se muere», gritó Adelaida, depositando a Ciro en el mostrador con manos frenéticas. El médico reaccionó al instante. Vio la convulsión febril. Tomó al bebé y lo llevó rápidamente a la camilla de examen, gritando instrucciones a la enfermera para que preparara diazepam y paños fríos. Adelaida se quedó parada en medio del local, abrazando a Dante, temblando violentamente, viendo cómo extraños trabajaban para salvar la vida que el padre millonario había despreciado. Los minutos siguientes fueron borrosos. Inyecciones, agua fría, voces técnicas. Adelaida se deslizó hasta el suelo, acunando a Dante, y rezó. Rezó a la madre que perdió. Rezó a Dios. Rezó al universo. Ofreció su vida a cambio de la de Ciro. Poco a poco, el silencio volvió a la sala. Los espasmos cesaron. El llanto de Ciro, débil pero presente, rompió el aire. El médico se acercó a ella, secándose el sudor de la frente. Fue una convulsión febril por una infección respiratoria severa, dijo, su voz seria pero amable. Llegaste justo a tiempo. Unos minutos más y el daño cerebral podría haber sido irreversible, o peor. La fiebre ya está bajando. Adelaida soltó un sollozo gutural, un sonido de alivio que venía desde lo más profundo de su alma. Pero necesita tratamiento, continuó el médico. Antibióticos, nebulizaciones. Y no pueden estar en la calle con este frío. ¿Tiene seguro? ¿Dinero? Adelaida se tocó el bolsillo. Vacío. Había salido huyendo sin su bolso. No tenía nada. Ni trabajo, ni dinero. Y ahora tenía una deuda médica y 2 hijos enfermos. Pero miró a Ciro, que respiraba más tranquilo en la camilla, y supo que había tomado la decisión correcta. Se quitó el collar que llevaba al cuello. Una pequeña cadena de oro con un relicario desgastado. Era lo único que le quedaba de su madre. Lo único de valor real que poseía en este mundo. Se levantó con dignidad, a pesar de estar empapada y derrotada, y se lo tendió al médico. «No tengo dinero», dijo con voz firme, aunque sus ojos estaban llenos de dolor. «Pero esto es oro real. Por favor, cúrelo». El médico miró el collar, luego miró a la mujer. Vio la desesperación y el amor infinito en sus ojos. Suspiró y empujó suavemente la mano de Adelaida de vuelta hacia ella. «Guarde eso. Haremos un plan de pago. Ahora siéntese. Necesita secarse, o la que acabará en la camilla será usted». Adelaida se derrumbó en la silla de plástico, abrazando a sus hijos. Había perdido su empleo. No sabía cómo pagaría la renta. Pero esa noche, en esa farmacia fría con luces fluorescentes parpadeantes, había ganado la batalla más importante. Estaban vivos.
La adrenalina que había sostenido a Adelaida durante la crisis en la farmacia se evaporó tan pronto como cruzó el umbral de regreso a la calle, dejando en su lugar un agotamiento que pesaba como plomo en sus huesos. Ciro dormía en sus brazos, medicado y estable, pero el mundo real, cruel y matemático, esperaba afuera. El médico había sido amable, un ángel en medio del infierno, regalándole la primera dosis del antibiótico y la consulta, pero la receta que apretaba en su mano requería un tratamiento completo de 10 días. Además, necesitaba leche, pañales y pagar la renta del cuarto que vencía en 2 días. Al regresar a la mansión de los Sandoval a la mañana siguiente, con los ojos hinchados y los niños escondidos nuevamente en la cesta, bajo una manta extra, la realidad la golpeó en la cara. La señora Sandoval ni siquiera la dejó entrar a la cocina. En la puerta de servicio, el guardia le entregó una bolsa de basura negra con sus pocas pertenencias, un par de zapatos viejos y un suéter desgastado. «La señora dice que no vuelvas», dijo el guardia, evitando mirarla a los ojos. «Y que agradezcas que no llamó a la policía por abandono de trabajo en medio de un evento. No hay paga». Adelaida asintió, muda. No tenía fuerzas para discutir, ni lágrimas para llorar. Tomó la bolsa y se dio la vuelta. Ahora era oficial. Estaba en la calle, sin dinero, sin trabajo y con 2 bebés que dependían exclusivamente de ella para no morir. Caminó sin rumbo fijo durante horas, arrastrando la cesta y su desesperación. El hambre le retorcía el estómago, pero no podía gastar ni un centavo en comida para ella. Pasó frente a una vitrina con letras doradas. Monte de Piedad, préstamos inmediatos. Se detuvo. Su mano subió instintivamente a su cuello, tocando el metal frío del relicario bajo su blusa. Era una cadena fina de oro de 14 quilates con un pequeño corazón. Su madre se la había puesto en el cuello 3 días antes de morir de cáncer, susurrándole que mientras la llevara puesta, nunca estaría sola. Era su amuleto, su conexión con el pasado, su única posesión de valor sentimental y económico. Adelaida miró a Ciro y a Dante en la cesta. Ciro se movió inquieto, buscando comodidad. Dante la miraba con esos ojos grandes y oscuros, tan llenos de confianza absoluta en ella. «Perdóname, mamá», susurró Adelaida al cielo gris, desabrochando el cierre con dedos temblorosos. «Pero ellos están vivos. Tú lo entenderías». Entró al local. Olía a polvo y a sueños rotos. El tasador, un hombre calvo con gafas gruesas, tomó la cadena sin ninguna emoción. La pesó en una balanza digital, la miró con una lupa y gruñó. «Es oro bajo, y el relicario está abollado. Te doy 800 pesos». Era un robo. Adelaida lo sabía. La cadena valía el triple. «Por favor, señor», suplicó ella con la voz quebrada. «Es todo lo que tengo. Necesito comprar medicina para mi bebé. Deme 1500, por favor». El hombre la miró por encima de las gafas. Vio la cesta en el suelo. Vio la ropa húmeda de la mujer. Suspiró, no por compasión, sino por fastidio. 1000. Y es mi última oferta. ¿Lo tomas o te vas? Adelaida cerró los ojos y asintió. Lo tomo. Cuando salió de la tienda, su cuello se sentía extrañamente desnudo, ligero, expuesto. Pero en su mano tenía el dinero. Corrió a la farmacia. Compró el tratamiento completo de antibióticos. Compró 2 latas grandes de fórmula. Compró un paquete gigante de pañales. Y con lo que sobró, compró pan, huevos y leche para ella. Esa noche, en el cuarto de azotea, mientras la lluvia volvía a golpear el techo de lámina, Adelaida preparó los biberones con una calma nueva. Ya no tenía el collar de su madre, pero al ver a Ciro respirar sin dificultad y a Dante dormir con el estómago lleno, comprendió algo fundamental. Su madre no estaba en el oro. Su madre estaba en la fuerza que le corría por las venas. Se sentó en el suelo comiendo un pedazo de pan seco y sonrió entre lágrimas. Había perdido su pasado, sí, pero acababa de comprar el futuro de sus hijos. Nadie nos va a separar, prometió a la oscuridad. Voy a trabajar hasta que mis manos sangren, pero a ustedes no les faltará nada. 5 años después. El despertador sonó a las 3:30 de la madrugada, un chirrido metálico en la oscuridad. Adelaida no necesitó abrir los ojos para apagarlo.
Su mano conocía el camino de memoria. Su cuerpo protestó con un crujido de huesos al levantarse, la espalda rígida por años de cargar pesos excesivos y dormir poco, pero no se permitió ni un segundo de debilidad. Se lavó la cara con agua fría del grifo para espantar el sueño, y comenzó la rutina militar que mantenía a su pequeña familia a flote. El cuarto de azotea había cambiado. Ya no era el lugar lúgubre y vacío de hace 5 años. Ahora, aunque seguía siendo humilde, estaba lleno de vida. Dibujos infantiles pegados con cinta adhesiva cubrían las manchas de humedad en las paredes. Había 2 camitas pequeñas perfectamente tendidas y una mesa más grande donde Adelaida comenzó a amasar harina de maíz con movimientos expertos y vigorosos. El olor a masa cruda, a café de olla con canela y a salsa hirviendo llenó el pequeño espacio. Adelaida preparaba tamales y tacos de canasta para vender. Era un trabajo brutal, sin descanso, pero era suyo. No tenía patrones que la humillaran, ni horarios que le impidieran cuidar a sus hijos. A las 5 de la mañana, 2 pequeñas figuras se removieron bajo las mantas. ¿Ya es hora, mamá?, preguntó una voz adormilada. Era Dante, siempre el primero en despertar, con el cabello revuelto y una energía inagotable. Todavía no, mi amor. Duerme otro ratito, respondió Adelaida con dulzura, mientras envolvía los tamales en hojas de maíz a una velocidad vertiginosa. No, yo te ayudo, insistió el niño, saltando de la cama y frotándose los ojos. Segundos después, Ciro, más tranquilo y observador, se unió a él. Yo acomodo las servilletas, dijo Ciro, con esa seriedad que a veces a Adelaida le recordaba dolorosamente a Lisandro, aunque sacudía la imagen de su cabeza de inmediato. A las 6 de la mañana, el trío estaba en la calle. Adelaida empujaba un carrito de metal pesado, adaptado con una gran olla humeante y una canasta cubierta con manteles de cuadros rojos. Los gemelos, vestidos con ropa sencilla pero impecablemente limpia y remendada, caminaban a su lado, cargando bolsas ligeras con los desechables. Llegaron a su esquina habitual, cerca de una zona de oficinas y construcciones. El frío de la mañana cortaba la piel, pero el calor del puesto ambulante pronto creó un pequeño refugio. ¡Tamales! ¡Tamales calientes y ricos!, gritaba Dante con una voz cristalina que hacía sonreír a los transeúntes apresurados. Hay de verde, de mole y de dulce. Ciro, más tímido, se encargaba de cobrar y dar el cambio con una precisión matemática asombrosa para un niño de 5 años. Señor, le faltan 2 pesos, le dijo Ciro a un hombre de traje que intentaba irse rápido. El hombre se detuvo, sorprendido, y sonrió avergonzado antes de entregar la moneda. Adelaida los observaba mientras servía un atole tras otro, con las manos rojas por el vapor y el esfuerzo. El orgullo le hinchaba el pecho tanto que a veces dolía. Eran buenos niños, educados, trabajadores, nobles. No sabían nada de mansiones ni de viajes a Londres, ni de padres que firmaban renuncias en hospitales. Para ellos, la vida era esto: el olor a maíz, el ruido de la calle y el amor incondicional de su madre. Mamá, ten cuidado. Te vas a quemar, le advirtió Ciro, viendo cómo una gota de salsa caliente caía cerca de la mano de Adelaida. Rápidamente, tomó un trapo y limpió el borde de la olla. Ese gesto, tan pequeño y protector, hizo que Adelaida tuviera que parpadear para contener una lágrima. Habían pasado 5 años de lucha constante. 5 años de vender comida bajo la lluvia y el sol, de huir de inspectores municipales, de contar cada peso para comprar zapatos escolares. Su belleza juvenil había madurado prematuramente. Había líneas finas alrededor de sus ojos y sus manos eran ásperas como lija, pero nunca se había sentido más fuerte. Cerca de las 11 de la mañana, la venta bajó. Los niños se sentaron en 2 banquitos de plástico detrás del carrito para hacer su tarea escolar. Adelaida les sirvió un plato con los tamales que habían sobrado para el desayuno. Coman todo, mis amores, que necesitan crecer fuertes. ¿Tú no comes, mamá?, preguntó Dante con la boca llena. Yo ya comí mientras cocinaba, no te preocupes, mintió ella, ignorando el rugido de su propio estómago para que ellos pudieran repetir ración. Mientras los veía reírse de un chiste en su libro de lectura, Adelaida sintió una sombra de preocupación. Estaban creciendo. Pronto necesitarían más cosas. Libros, uniformes, quizás una computadora.
El puesto de tamales daba para sobrevivir, pero no para progresar. Sin embargo, miró sus caras felices, ajenas a la crueldad de su origen, y respiró hondo. Lo lograremos, se dijo a sí misma. Mientras estemos juntos, lo lograremos. No sabía que a pocas cuadras de ahí, el destino, caprichoso y circular, estaba a punto de jugar su carta más fuerte. Un auto de lujo negro, blindado y brillante, estaba detenido en el tráfico, y en su interior, un hombre miraba por la ventana con una expresión de vacío existencial que ninguna cuenta bancaria había logrado llenar en 5 años. El motor del sedán blindado ronroneaba con una suavidad que resultaba insultante en medio del caos del tráfico de la avenida principal. Lisandro miró su reloj de pulsera, una pieza de colección suiza que costaba más que todo el bloque de edificios que lo rodeaba, y soltó un suspiro de frustración que empañó levemente la ventanilla. Señor, el bloqueo parece ser por una manifestación más adelante. Estaremos parados aquí al menos 40 minutos, informó el chofer, mirando con nerviosismo por el retrovisor, temiendo la ira de su jefe. Pero Lisandro no gritó, ni siquiera levantó la voz. En los últimos 5 años, su ira se había transformado en una apatía fría, una niebla gris que lo envolvía todo. Tenía más dinero del que podía gastar en 10 vidas. Su empresa de bienes raíces dominaba el mercado nacional, y sin embargo, el asiento de cuero vacío a su lado siempre se sentía demasiado grande. «Abre la puerta», ordenó Lisandro. «Señor, no es una zona segura para caminar. He dicho que abras la puerta. Caminaré hasta la oficina. Necesito aire, o me asfixio aquí dentro». Lisandro bajó del auto. El ruido de la ciudad lo golpeó de inmediato. Claxones, gritos de vendedores, el rugido de los autobuses. Ajustó su saco azul marino de corte impecable y comenzó a caminar por la acera, esquivando a la marea de gente que iba y venía. Caminaba como un tiburón en un estanque de peces, con la mirada fija al frente, proyectando un aura de poder que hacía que la gente se apartara instintivamente. Sin embargo, a medida que avanzaba, un olor lo detuvo. No era el olor a gasolina ni a basura, era el aroma a masa de maíz caliente, a salsa roja hirviendo y a carne asada. Un olor primario, reconfortante, que despertó un hambre que no sabía que tenía. No había comido nada desde el café negro de la mañana. Sus pasos lo llevaron involuntariamente hacia una pequeña plaza abarrotada de puestos ambulantes. Y allí lo vio. Un puesto sencillo, con un toldo de lona roja algo descolorida, pero impecablemente limpio. «Tacos y tamales La Esperanza», rezaba un cartel escrito a mano con una caligrafía cuidadosa. Pero no fue la comida lo que clavó a Lisandro en el suelo. Fueron los niños. 2 niños idénticos, de unos 5 años, se movían detrás de la barra improvisada con una sincronización casi militar. Llevaban delantales blancos que les quedaban grandes, atados con doble vuelta en la cintura. Uno de ellos estaba contando monedas con el ceño fruncido, concentrado, ignorando el ruido alrededor. El otro estaba limpiando una mesa de plástico con un entusiasmo desbordante. Lisandro sintió una extraña punzada en el pecho. Algo en la forma de la mandíbula del niño que contaba las monedas le resultaba familiar. Una seriedad antigua en un rostro infantil. Se acercó, impulsado por una curiosidad magnética. Se sentó en uno de los taburetes de plástico rojo, sintiéndose ridículamente fuera de lugar con su traje de seda y sus zapatos italianos en medio de aquel puesto callejero. «Buenas tardes, señor», dijo el niño serio, acercándose de inmediato. No se amilanó ante la presencia imponente de Lisandro. Lo miró directamente a los ojos, con una firmeza inusual. «¿Qué le servimos?» «Tenemos tacos de canasta y quedan 2 tamales de verde». «Dame los 2 tamales», dijo Lisandro. Su voz sonó ronca. El niño asintió y se giró para gritarle a la mujer que estaba de espaldas, inclinada sobre la gran olla de vapor. «Mamá, 2 de verde para el señor del traje». La mujer no se giró. Estaba luchando con la tapa de la olla, envuelta en una nube de vapor denso. Llevaba el cabello cubierto con una red y un pañuelo, y su figura estaba oculta bajo un suéter grueso y el delantal. «Ya salen, Ciro», respondió ella. Su voz, aunque distorsionada por el ruido y el vapor, tuvo un efecto eléctrico en Lisandro.
Un escalofrío le recorrió la espalda. Era una voz cálida, una voz que prometía hogar, pero sacudió la cabeza. Estaba cansado, estaba imaginando cosas. Ciro el niño le sirvió los tamales en un plato de plástico con una servilleta de papel. «Cuidado, queman», advirtió el pequeño. Lisandro tomó el tenedor de plástico. Dio el primer bocado. El sabor explotó en su boca. Casero, auténtico, lleno de especias y amor. Cerró los ojos por un segundo. Hacía años que no comía algo que supiera a realidad. Comía en los mejores restaurantes del mundo, platos deconstruidos y espumas insípidas. Pero esto tenía alma. Comió en silencio, observado discretamente por el otro gemelo, Dante, que se había acercado con una sonrisa tímida. ¿Están buenos?, preguntó Dante. Son los mejores que he probado, admitió Lisandro, y para su propia sorpresa, decía la verdad. Terminó de comer y se limpió la boca con la servilleta. Sacó su billetera de piel. No tenía billetes pequeños. Sacó un billete de 500 pesos, una cantidad que excedía por mucho el costo de 2 tamales. «Cóbrate», le dijo a Ciro, extendiendo el billete. El niño abrió los ojos como platos. Miró el billete, luego miró a Lisandro. «Señor, no tengo cambio para esto. Son solo 30 pesos». «No necesito cambio», dijo Lisandro, poniéndose de pie. El ambiente del puesto, la risa de los niños, el olor, le estaba doliendo. Le recordaba todo lo que no tenía. Necesitaba irse. «Quédatelo. Compren, no sé, libros o juguetes». Dejó el billete sobre la mesa de plástico. «¡Mamá! ¡Mira!», gritó Dante agarrando el billete como si fuera un tesoro sagrado. La mujer, Adelaida, soltó el cucharón dentro de la olla y comenzó a girarse, limpiándose las manos en el delantal. «¿Qué pasa, Dante? No aceptes dinero que no…», empezó a decir girando el rostro hacia los bancos. Pero Lisandro ya se había dado la vuelta. Sus largas piernas lo llevaban rápidamente lejos del puesto, mezclándose de nuevo con la multitud, huyendo de la extraña calidez que había sentido, huyendo de los ojos oscuros de ese niño que lo habían mirado como si pudieran ver su alma vacía. Adelaida llegó a la barra justo cuando la espalda ancha del hombre del traje desaparecía entre la gente. Miró el billete en la mano de su hijo. 500 pesos. Eso era lo que ganaban en 3 días de trabajo duro. «¿Quién era?», preguntó con el corazón latiendo un poco más rápido sin saber por qué. «Un señor muy alto», dijo Ciro frunciendo el ceño, mirando hacia donde se había ido el extraño. Parecía un gigante triste. Al día siguiente, Lisandro intentó concentrarse en la junta directiva. Los gráficos de proyección financiera se proyectaban en la pantalla gigante de la sala de conferencias y las voces de sus ejecutivos zumbaban como moscas molestas. «Y por eso sugerimos la adquisición del terreno en la zona sur para el nuevo complejo comercial». Lisandro golpeó la mesa con la palma abierta. El silencio fue instantáneo. «Cancelen todo», dijo. «Perdón, señor», tartamudeó el director financiero. «Cancelen la reunión. Salgan todos. Ahora». Se quedó solo en la inmensa sala de cristal, mirando la ciudad desde el piso 40. Pero su mente no estaba en los rascacielos. Estaba en un taburete de plástico rojo. Estaba en el sabor del maíz. Estaba en la mirada de aquel niño. Era absurdo. Era ilógico. Él era un hombre de ciencia y números, pero sentía una atracción gravitacional hacia ese puesto callejero. Una necesidad física de volver. Agarró su saco y salió de la oficina sin dar explicaciones a su secretaria. 20 minutos después, estaba allí de nuevo. Esta vez, el puesto estaba más tranquilo. La hora del almuerzo había pasado y quedaban pocos clientes. Lisandro se acercó lentamente, sintiéndose como un intruso en un santuario. Se sentó en el mismo lugar. Adelaida estaba de espaldas de nuevo, lavando platos en una cubeta con agua jabonosa. Tarareaba una canción bajito, una melodía dulce y melancólica que hizo que Lisandro se tensara. Conocía esa canción. Su esposa solía tararearla. «Coincidencia», se dijo a sí mismo, apretando los dientes. «Es una canción popular. Todo el mundo la conoce». Dante fue el primero en verlo. El niño estaba sentado en el suelo, coloreando un libro de superhéroes.
Al ver los zapatos brillantes de Lisandro, levantó la vista y una sonrisa iluminó su cara sucia de salsa. «Volvió el gigante», exclamó, poniéndose de pie de un salto. Lisandro sintió que una comisura de su boca se levantaba involuntariamente. «Hola», dijo Lisandro. «¿Quiere más tamales?», preguntó Ciro, apareciendo desde detrás de la olla con su postura de pequeño gerente. «No», respondió Lisandro. Miró a los niños. Realmente los miró. Eran idénticos, pero tan diferentes. Ciro era la guardia, Dante era el corazón. Solo pasaba por aquí. Dante se acercó y se apoyó en la mesa, mirando a Lisandro con una curiosidad inocente y brutal. «Señor, ¿por qué siempre tiene esa cara?». «¿Qué cara?», preguntó Lisandro desconcertado. «Cara de que le duele la panza. O el corazón. Mi mamá dice que la gente se ve así cuando tiene penas de amor o de hambre». Lisandro se quedó mudo. La franqueza del niño lo desarmó más que cualquier negociación hostil. «Tengo mucha hambre», mintió Lisandro, aunque en el fondo era una verdad espiritual. Dante corrió hacia la canasta de tacos. Sacó uno envuelto en papel. «Tenga», dijo extendiéndoselo. «Este va por la casa. Mi mamá dice que a nadie se le niega un taco, y menos si está triste». Lisandro tomó el taco. Sus dedos rozaron los del niño. Una corriente eléctrica, cálida y vibrante, saltó entre ellos. Miró el pequeño envoltorio en su mano como si fuera un diamante. «Gracias», murmuró, con la garganta cerrada. Ciro se sentó a su lado, balanceando las piernas que no llegaban al suelo. «¿Usted trabaja en los edificios altos?», preguntó el gemelo serio. «Sí, soy dueño de algunos». «Mi mamá dice que los dueños de edificios a veces se olvidan de mirar hacia abajo», dijo Ciro con una sabiduría que no le correspondía por edad. «Que el aire allá arriba es muy delgado y marea». Lisandro soltó una risa seca, sorprendida. «Tu mamá parece ser una mujer muy inteligente. ¿Y tu papá? ¿Él también trabaja aquí con ustedes?». La pregunta salió antes de que pudiera frenarla. Era una violación de la privacidad, pero necesitaba saber. Necesitaba entender de dónde venían estos niños extraordinarios. El silencio cayó sobre los dos niños. Dante bajó la mirada a sus zapatos. Ciro, sin embargo, levantó la barbilla con un orgullo desafiante. «No tenemos papá», dijo Ciro, con voz dura. «Nunca lo tuvimos». «¿Murió?», preguntó Lisandro, sintiendo un peso extraño en el estómago. «No», intervino Dante con voz suave. «Mi mamá dice que se perdió, que no estaba listo para ser papá y se fue antes de que lo conociéramos. Pero no nos importa», añadió Ciro rápidamente, protegiendo a su hermano. «Mi mamá vale por dos. Ella es papá y mamá. Ella nos enseñó a leer. Ella nos cura cuando nos enfermamos. Y ella hace los mejores tacos del mundo. No necesitamos a nadie más». Las palabras golpearon a Lisandro como puñetazos. Se fue antes de que lo conociéramos. La imagen de sí mismo en el hospital, firmando los papeles, le vino a la mente como un flashazo de horror. Él había hecho eso. Él había huido. Y ahora, frente a él, dos niños describían ese abandono con una dignidad que él nunca poseyó. Son muy valientes», logró decir Lisandro. Su voz temblaba. «Usted también puede ser valiente», dijo Dante, tocando suavemente la manga del costoso saco de Lisandro. «Solo tiene que comerse el taco y sonreír un poquito». En ese momento, el sonido del agua cayendo se detuvo. Adelaida se secó las manos. Había escuchado voces masculinas hablando con sus hijos. El instinto de leona se despertó en ella. Se giró rápidamente, con el ceño fruncido, lista para defender a sus cachorros de cualquier extraño que se atreviera a molestarlos. «Niños, ¿qué les he dicho de hablar con...?» Adelaida se quedó congelada. El plato se le resbaló de las manos y cayó sobre la mesa de plástico con un estrépito seco, pero no se rompió. El mundo se redujo a un túnel. El ruido de la calle desapareció. Ahí estaba él, más viejo, con barba, con líneas de amargura alrededor de la boca que no tenía hace 5 años. Pero eran los mismos ojos. Los ojos del hombre que había visto una sola vez, a través del cristal de una sala de neonatología, mientras daba la espalda a sus hijos. Lisandro levantó la vista al escuchar el ruido.
Sus ojos se encontraron con los de la mujer. Vio el uniforme desgastado bajo el delantal. Vio el rostro cansado pero hermoso, enmarcado por mechones rebeldes de cabello oscuro. Y entonces, vio algo más. Vio la marca de nacimiento en el cuello de Ciro, que se había acercado a su madre. Una pequeña mancha en forma de media luna. La misma marca que tenía su esposa. La misma marca que el médico le había mencionado que tenía uno de los gemelos antes de que él saliera de la habitación. El tiempo se detuvo. El aire se volvió sólido. Lisandro miró a Ciro. Miró a Dante. Miró a Adelaida. Los puntos se conectaron en su cerebro con la fuerza de una colisión de trenes. El parecido. La edad. La ausencia del padre. La mirada de la mujer que era una mezcla de terror y furia absoluta. Lisandro se puso de pie lentamente, como si estuviera bajo el agua. Su silla cayó hacia atrás con un golpe sordo. «Tú», susurró, y su voz era un hilo de incredulidad. «Tú estabas en el hospital». Adelaida no retrocedió. Dio un paso al frente, poniendo a Ciro y a Dante detrás de ella, cubriéndolos con su cuerpo como un escudo humano. «Váyase», dijo ella. Su voz no tembló. Era hielo puro. «Váyase ahora mismo y no vuelva nunca». «Son ellos». Lisandro dio un paso hacia adelante, con la mano extendida, temblando como una hoja. «Son mis...» «No se atreva», gritó Adelaida, y su grito hizo que varias personas en la plaza voltearan. «Usted no tiene hijos. Usted firmó un papel. Usted los tiró. Estos hijos son míos». Ciro y Dante miraban la escena con los ojos muy abiertos, asustados, agarrando la falda de su madre. Nunca la habían visto así. Lisandro sintió que las piernas le fallaban. La realidad de lo que estaba viendo, la magnitud del milagro y del crimen que había cometido, cayó sobre él. Casi se desmaya, tambaleándose y apoyándose en la mesa de plástico que crujió bajo su peso. Lo que vio en los ojos de Adelaida no fue miedo. Fue el juicio final. El caos de la ciudad parecía haberse disuelto en un zumbido lejano e irrelevante. Para Lisandro, el universo entero se había contraído hasta reducirse a ese metro cuadrado de pavimento sucio, bajo la sombra de un toldo rojo de lona, frente a una mujer con delantal y dos niños que llevaban su propia sangre bombeando en las venas. La revelación no fue una luz cálida, fue un rayo frío que lo partió en dos. Miraba a Ciro, cuya pequeña mano apretaba la tela de la falda de Adelaida con los nudillos blancos por la tensión. Miraba esa marca en el cuello, esa pequeña media luna café que había besado 1000 veces en la piel de su difunta esposa, Elena, mientras ella reía en las mañanas de domingo. No había error posible. La genética no mentía, y el destino, con su cruel sentido del humor, tampoco. «Son ellos», repitió Lisandro, pero esta vez no fue una pregunta. Fue una afirmación que salió de su garganta como un pedazo de vidrio roto. Su mente viajó a la velocidad de la luz hacia atrás, 5 años en el pasado. Recordó la frialdad de la sala de espera, el olor a antiséptico, y la figura borrosa de una empleada de limpieza en la esquina de su visión periférica. Una sombra azul y amarilla que él había ignorado por completo, considerando la parte del mobiliario. Esa sombra ahora estaba frente a él, convertida en una leona furiosa, con los ojos inyectados en una mezcla de pánico y determinación asesina. Adelaida no esperó a que él procesara el shock. El instinto de supervivencia, ese que la había mantenido a flote durante noches de hambre y frío, tomó el control absoluto de sus músculos. «Niños, recojan todo», ordenó con una voz que no admitía réplica, aunque le temblaba ligeramente. «Ahora, vámonos a casa». Ciro y Dante, asustados por el cambio repentino en la atmósfera y por la expresión descompuesta de su madre, obedecieron al instante. Dante soltó el libro de colorear y comenzó a meter las servilletas en la bolsa. Ciro, siempre más alerta, no dejaba de mirar a Lisandro con desconfianza, como un perro guardián que detecta una amenaza para su manada. «Espera». Lisandro dio un paso torpe hacia adelante, chocando con la mesa de plástico. Necesitaba tocarles. Necesitaba confirmar que eran reales y no alucinaciones producidas por su culpa crónica. «Por favor, espera, no te vayas. Necesito entender». «No se acerque», gritó Adelaida,
agarrando el cuchillo con el que cortaba los limones. No lo levantó como un arma ofensiva, pero lo sostuvo con firmeza sobre la tabla de picar, una advertencia clara. Usted no tiene nada que entender aquí. Usted perdió el derecho a entender hace 5 años. La gente alrededor comenzaba a detenerse. El drama humano siempre atrae espectadores. Mira, ese rico está molestando a la de los tamales, murmuró alguien. Lisandro, que siempre había cuidado su imagen pública con celo paranoico, ni siquiera notó las miradas. Tú eras la de la limpieza, murmuró Lisandro conectando finalmente los puntos. Tú estabas ahí, en el hospital. Escuchaste todo. Escuché cómo los llamó asesinos. Escupió a Adelaida y cada palabra fue un latigazo. Escuché cómo preguntó cuánto costaba deshacerse de ellos. Escuché cómo su reloj caro hacía tic-tac mientras firmaba su sentencia de abandono. Y vi cómo se dio la vuelta sin mirar atrás ni una sola vez. La verdad, dicha en voz alta, sonó monstruosa. Lisandro sintió náuseas. Las piernas le fallaron y tuvo que apoyarse pesadamente en el poste del toldo. Yo pensé que el Estado se haría cargo. Balbuceó, una excusa patética que se desmoronó en el aire. Pensé que estarían en un buen lugar, que tendrían una familia. Adelaida soltó una risa amarga, corta y seca. ¿Una familia? El sistema los iba a separar. Iban a terminar en un orfanato estatal, solos, en cunas de metal frío, esperando a que alguien los quisiera a pesar de ser hijos de nadie. Usted no los entregó a una familia, señor. Los tiró a la basura. Pero tú... Lisandro la miró con una mezcla de asombro y horror. ¿Tú te los llevaste? ¿Cómo? Eso es secuestro. Llámelo como quiera. Adelaida dio un paso al frente, con los ojos llameantes. Llame a la policía ahora mismo. Dígales que el gran millonario Lisandro quiere recuperar a los hijos que abandonó porque le estorbaban para irse a Londres. Dígales, a ver quién termina peor. Yo les di mi vida. ¿Qué les dio usted? ¿Un cheque? Dante comenzó a llorar en silencio, asustado por los gritos. Ciro corrió hacia su hermano y lo abrazó, mirando a Lisandro con odio puro. Esa mirada infantil, llena de un rencor instintivo, destrozó lo que quedaba del corazón de Lisandro. Adelaida se dio cuenta de que estaba exponiendo a los niños a una violencia emocional innecesaria. Respiró hondo, tratando de controlar el temblor de sus manos. Se giró hacia el puesto de al lado, donde una señora mayor vendía jugos. Doña Juana, por favor, cuídeme a los niños 5 minutos. Llévelos atrás del puesto. Que no escuchen. La vecina, que había visto todo con preocupación, asintió rápidamente y llamó a los gemelos. Vengan, mis niños, vengan que les voy a dar un jugo de naranja bien dulce. Pero mamá, protestó Ciro. Obedece, Ciro, ordenó Adelaida. Los niños corrieron con doña Juana, escondiéndose tras las cajas de fruta, lejos del alcance auditivo, pero no visual. Ahora estaban solos en medio de la multitud. Adelaida se quitó el delantal, como si se quitara una armadura para pelear cuerpo a cuerpo. Se alisó la ropa vieja y miró a Lisandro con una dignidad que lo hizo sentirse pequeño, insignificante, a pesar de sus millones. «Tiene 5 minutos», dijo ella en voz baja y letal. 5 minutos para decir lo que tenga que decir y luego desaparecer de nuestras vidas para siempre. Si vuelve a acercarse a mis hijos, lo mato. Y no es una metáfora. Lisandro la miró. Vio las arrugas prematuras alrededor de sus ojos, la piel curtida por el sol, las manos ásperas y llenas de cicatrices pequeñas de quemaduras de aceite. Vio el precio que ella había pagado por su cobardía. Ella había envejecido 10 años en 5. Él, en cambio, se veía joven, cuidado, intacto por fuera, pero podrido por dentro. ¿Por qué?, preguntó él con la voz rota. ¿Por qué lo hiciste? No eran tuyos, no tenías dinero, eras una niña. Porque alguien tenía que ser el adulto, respondió Adelaida. Porque cuando Ciro me agarró el dedo en ese hospital, me pidió ayuda. Y yo no soy como usted. Yo no doy la espalda cuando alguien me necesita. No sabes lo que sufrí, intentó decir Lisandro, buscando una pizca de empatía. Elena murió dando a luz. Ella era mi vida. Cuando ellos nacieron, yo no veía bebés. Veía la causa de su muerte. Estaba ciego de dolor.
No podía respirar. Adelaida no se movió. No hubo suavidad en su rostro. El dolor no es excusa para la crueldad, sentenció. Yo perdí a mi madre también. Perdí mi casa, perdí mis sueños. Y no usé mi dolor para lastimar a otros. Usted tuvo miedo. Es un cobarde. Y los cobardes no merecen ser padres. Lisandro bajó la cabeza. Las lágrimas, calientes y vergonzosas, comenzaron a acumularse en sus ojos. Hacía años que no lloraba. Ni siquiera en el funeral de Elena había llorado tanto como quería llorar ahora. La realidad de su error era una montaña insuperable. Tenía 2 hijos. 2 hijos vivos, respirando, vendiendo tacos en una esquina, educados por una mujer que no tenía nada y les dio todo. ¿Saben quién soy?, preguntó en un susurro. Saben que su padre se perdió, dijo Adelaida. Saben que no estaba listo. No les he envenenado el corazón con la verdad completa. No les dije que su padre los miró con asco. Les dije que fue un error, porque quiero que crezcan sanos, no llenos de odio como usted. Esa bondad final, esa protección inmerecida hacia su imagen ante los niños, fue el golpe de gracia. Lisandro cayó de rodillas. Allí, en medio de la calle, con su traje de $3,000 manchándose de grasa y polvo, el gran magnate se derrumbó. La imagen de Lisandro arrodillado en el pavimento sucio, con la cabeza gacha y los hombros sacudidos por sollozos silenciosos, creó un círculo de silencio a su alrededor. Los transeúntes pasaban rápido, incómodos ante la escena de un hombre poderoso roto frente a una vendedora ambulante. Adelaida lo miró desde arriba. Parte de ella, la parte que había sufrido hambre y humillaciones, quería escupirle. Quería gritarle que sus lágrimas llegaban 5 años tarde. Pero otra parte, la parte que había criado a Ciro y Dante con amor, sintió una punzada de lástima infinita. «Levántese», dijo ella, con voz dura pero sin gritar. «No haga un espectáculo. Mis hijos están mirando». Lisandro tardó un momento en obedecer. Se limpió la cara con el dorso de la mano, un gesto infantil que contrastaba con su barba y su posición. Se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Sus ojos estaban rojos, inyectados de sangre y desesperación. «Lo siento», dijo él. La palabra sonó insuficiente, ridícula. «El lo siento no compra pañales a las 3 de la mañana», respondió Adelaida cruzándose de brazos. «El lo siento no baja la fiebre cuando no tienes dinero para medicinas. El lo siento no llena estómagos vacíos». «¿Puedo pagar?», empezó Lisandro, echando mano a su bolsillo interior instintivamente. «Puedo darles todo, dinero, casas, las mejores escuelas. Puedo compensarlo. Tengo millones, Adelaida. Puedo hacer que nunca vuelvan a trabajar. Puedo...» «Cállese», lo interrumpió ella con furia renovada. «¿Cree que esto se arregla con una chequera? ¿Cree que puede comprar los 5 años que se perdió? ¿Cree que puede comprar la primera palabra de Dante? ¿Los primeros pasos de Ciro? ¿El miedo cuando se enfermaron de neumonía y yo tuve que vender el collar de mi madre muerta para salvarlos?» Lisandro se quedó helado. «¿Tuvieron neumonía?» «Sí. Ciro casi se muere en mis brazos. Y usted estaba seguramente en Londres, o en París, bebiendo vino añejo. Yo vendí lo único que tenía de mi familia para salvar a la suya. Así que no me venga a hablar de dinero. Su dinero no vale nada aquí. Aquí vale el tiempo, vale el amor, vale estar presente. Y usted está en bancarrota moral». Lisandro sintió que el aire le faltaba. La imagen de su hijo muriendo por falta de medicina mientras él nadaba en riqueza lo golpeó con la fuerza de un mazo. Se sintió el ser más despreciable sobre la faz de la tierra. «Adelaida». Su voz era un ruego desesperado. «No sabía. Te juro por la memoria de Elena que no sabía que tú los tenías. Si hubiera sabido qué...» Lo desafió ella. «¿Me los habría quitado? ¿Me habría mandado a la cárcel? Porque eso es lo que hacen los hombres como usted. Usan su poder para aplastar a los demás». «No», negó él, sacudiendo la cabeza frenéticamente. «Te habría ayudado. Te habría dado todo. No necesito su ayuda ahora», dijo Adelaida, irguiéndose con orgullo. «Mírelos». Señaló con la cabeza hacia donde Ciro y Dante espiaban detrás de las cajas de fruta. «Están sanos.
Son educados, son nobles, saben trabajar, saben respetar. No necesitan sus millones para ser buenas personas. De hecho, tal vez son buenas personas precisamente porque no crecieron con usted. La verdad era ácida, corrosiva. Lisandro miró a los niños. Ciro le sostenía la mirada con esa seriedad desafiante. Dante parecía triste, confundido. Eran su viva imagen, pero tenían el alma de Adelaida. Tienes razón, admitió Lisandro, y su voz cambió. Ya no era el empresario arrogante, ni el hombre en shock. Era un hombre derrotado que aceptaba su condena. Tienes toda la razón. Soy una basura. No merezco ni respirar el mismo aire que ellos. Dio un paso atrás, alejándose del puesto. Me iré, dijo con la voz muerta. No volveré a molestarlos. Tienes mi palabra. Seguiré enviando. No, no enviaré nada si no lo quieres. Solo, gracias. Gracias por hacer lo que yo no fui hombre suficiente para hacer. Gracias por salvarlos de mí. Lisandro se dio la vuelta. Su postura, antes altiva, ahora estaba encorvada, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. Empezó a caminar hacia su auto blindado, arrastrando los pies. Era la imagen de la soledad absoluta. Un hombre rodeado de gente, pero completamente aislado en su miseria. Adelaida lo vio alejarse. Vio la espalda del hombre que odiaba. Pero también vio al padre de sus hijos. Vio el dolor genuino en sus ojos. Y, maldita sea su nobleza, sintió una duda. Ciro y Dante salieron de su escondite y corrieron hacia ella. «Mamá, ¿se fue el gigante?», preguntó Dante, abrazando sus piernas. «Sí, mi amor. Se fue. Parecía muy triste», dijo Dante, mirando hacia el auto negro a lo lejos. «Estaba llorando, mamá. Los gigantes no lloran a menos que les duela mucho algo». Adelaida miró a Dante. El corazón de ese niño era puro oro. No guardaba rencor. Solo veía el dolor ajeno y quería sanarlo. «Mamá», dijo Ciro tirando de su mano. «¿Ese señor es el que nos dio el billete grande ayer?» «Sí, Ciro». «¿Por qué nos miraba así?», insistió el niño, perspicaz como siempre. «Nos miraba como tú nos miras cuando estamos dormidos». Adelaida sintió un nudo en la garganta. No podía mentirles ahora, no del todo. La intuición de los niños era demasiado aguda. Y en el fondo sabía que el odio era un veneno que ella no quería beber, ni quería que ellos bebieran. Lisandro era un cobarde, sí. Pero hoy, por primera vez, había visto arrepentimiento real. No excusas vacías, sino la destrucción total del ego. Y Adelaida sabía, mejor que nadie, que todos merecen una oportunidad de redención. Incluso los monstruos. Especialmente si esos monstruos son los padres de tus hijos. «Niños», dijo Adelaida, tomando una decisión que cambiaría el rumbo de todo de nuevo. «Quédense aquí con doña Juana un momento más». «¿A dónde vas?», preguntó Ciro alarmado. Voy a devolverle algo a ese señor». Adelaida se quitó el delantal y lo tiró sobre la mesa. Corrió. Corrió detrás del hombre del traje. Lisandro estaba a punto de subir a su auto. El chofer le sostenía la puerta. «Espere», gritó Adelaida. Lisandro se detuvo. Se giró, con los ojos apagados, esperando más insultos, más dolor. Se lo merecía todo. Adelaida llegó hasta él, jadeando. Se detuvo a 1 metro de distancia. Lo miró a los ojos, buscando cualquier rastro de engaño. Solo encontró vacío y tristeza. «No puede comprarlos», dijo ella, respirando agitadamente. «Y no puede ser su padre hoy, ni mañana. Perdió ese derecho». «Lo sé», susurró Lisandro. «Lo sé, pero...» Adelaida tragó saliva. Era una locura, pero era lo correcto. «Dante tiene razón. Usted se ve como si se estuviera muriendo por dentro. Y mis hijos no merecen cargar con la culpa de la tristeza de un extraño, aunque ese extraño sea quien es». Lisandro la miró sin entender. «Si quiere conocerlos», comenzó Adelaida, y vio cómo una chispa de vida volvía a los ojos de él. «Si quiere conocerlos de verdad, no como el millonario que regala billetes, sino como un ser humano, tendrá que ganárselo». «Haré lo que sea», dijo Lisandro con una intensidad aterradora. «Lo que sea. Barreré las calles, lavaré platos, lo que sea». «No quiero su dinero»,
advirtió ella con el dedo en alto. Ni un centavo. Si intenta comprar su cariño con juguetes caros, lo echo a patadas. Tienen que quererlo por quien es usted, no por lo que tiene. ¿Entendido? Entendido. Y empezará desde abajo, desde cero. Mañana a las 6 de la mañana. Sin traje, sin chofer, sin reloj caro. Viene a trabajar, a pelar papas, a cargar ollas, a ver lo que cuesta ganarse la vida y criar a esos niños. Lisandro asintió, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas de nuevo. Pero esta vez eran lágrimas de esperanza. Allí estaré, a las 6. Y una cosa más, Lisandro, dijo Adelaida, usando su nombre por primera vez. Si los hace llorar una sola vez, deseará no haber nacido. Lo juro, dijo él. Gracias, gracias. Adelaida se dio la vuelta y caminó de regreso a su puesto, con el corazón martilleando. Sabía que se estaba arriesgando, pero al mirar atrás, vio al hombre más rico de la ciudad, llorando de gratitud porque una vendedora de tamales le había dado permiso para pelar papas. Y supo que, tal vez, solo tal vez, el milagro no había terminado. El reloj marcaba las 5:55 de la mañana, y la neblina todavía cubría la esquina donde Adelaida montaba su puesto cada día. Lisandro llegó 5 minutos antes, tal como había prometido. No llevaba su traje italiano de $3,000, sino unos vaqueros rígidos de marca y una camiseta blanca básica que parecía recién sacada del paquete. Se notaba incómodo, fuera de su elemento, como un león de zoológico soltado repentinamente en la selva. Sus manos, acostumbradas a firmar cheques y sostener copas de cristal, colgaban inútiles a los costados. Adelaida no le dio los buenos días. Ni siquiera lo miró a los ojos al principio. Estaba ocupada encendiendo el fuego bajo la gran olla de tamales. «Llegas tarde para cargar la olla», dijo ella secamente, señalando el carrito. «Ya la subí yo. Mañana llegas a las 5:30. Llegué a la hora que dijiste», replicó Lisandro, intentando mantener la compostura. En este trabajo, llegar a la hora es llegar tarde. El hambre de la gente no espera. Adelaida le lanzó un costal de naranjas. «Empieza a exprimir. Necesitamos 5 litros de jugo para las 7. Y lávate las manos primero. Ahí está el jabón y el agua». Lisandro obedeció en silencio. El agua estaba helada y le entumeció los dedos. Tomó el cuchillo y comenzó a cortar las naranjas. Sus movimientos eran torpes, lentos. A los 10 minutos, se hizo un corte en el pulgar. La sangre brotó, roja y brillante, manchando la cáscara de una naranja. Soltó una maldición por lo bajo. «¿Ya te rendiste?». La voz de Ciro sonó a sus espaldas. El niño lo observaba con los brazos cruzados, una copia en miniatura de la severidad de Adelaida. «No», dijo Lisandro, apretando el corte con una servilleta, sintiendo el ardor del jugo cítrico en la herida. «Es solo un rasguño. Mi mamá se ha quemado con aceite hirviendo y nunca llora», sentenció Ciro con desdén infantil. «Tú sangras por una naranja. No sirves para esto». Las palabras del niño dolieron más que el corte. Lisandro apretó los dientes y siguió trabajando. El día fue un infierno. El calor del vapor, el grito constante de los clientes, la rapidez con la que Adelaida despachaba y cobraba. Lisandro se sentía inútil. Estorbaba más de lo que ayudaba. Tiró un vaso de atole. Confundió los pedidos. Cada error era seguido por una mirada de decepción de Ciro o una corrección tajante de Adelaida. A mediodía, el sol caía a plomo. Lisandro estaba sudando, con la ropa manchada de salsa y tierra. Le dolía la espalda. Le dolían los pies. Miró a Adelaida, que seguía sonriendo a los clientes a pesar del cansancio, y miró a los niños, sentados en el suelo haciendo la tarea en condiciones incómodas. Algo se rompió dentro de él. No podía soportar verlos así. Él tenía el poder para cambiar eso en un segundo. ¿Por qué estaban jugando a la casita pobre cuando él era dueño de medio imperio inmobiliario? «Basta», exclamó Lisandro, tirando el trapo sucio sobre la mesa. El ruido hizo que los clientes voltearan y que Adelaida se detuviera en seco. «¿Qué te pasa?», preguntó ella frunciendo el ceño. «No puedo seguir viendo esto», dijo Lisandro, su voz temblando de frustración y desesperación.
Es ridículo. Adelaida, míralos. Están haciendo la tarea en el suelo. Tú te estás matando la espalda por unos pesos. No tienen por qué vivir así. Lisandro se agachó frente a Ciro y Dante. Su desesperación por arreglarlo todo con su herramienta habitual, el dinero, se desbordó. Escúchenme, les dijo con los ojos brillantes. No tienen que estar aquí. Yo tengo una casa grande. Una mansión con jardín, con piscina. Cada uno tendría su propio cuarto lleno de juguetes. Tengo choferes que los llevarían a las mejores escuelas. Nunca más tendrían que vender un taco ni pasar frío. Se giró hacia Adelaida, sacando su teléfono. Voy a llamar a mi asistente ahora mismo, que traiga el auto. Nos vamos todos. Les daré una vida de reyes. Adelaida, no tendrás que trabajar nunca más. Te pagaré el triple, el céntuplo de lo que ganas aquí. Solo, vámonos. Salgamos de esta miseria. El silencio que siguió fue absoluto. Dante miró a Lisandro con los ojos muy abiertos, imaginando la piscina. Pero Ciro se puso de pie lentamente. Miró a Lisandro, luego miró a su madre, y luego miró la miseria que Lisandro describía. Su puesto, su esfuerzo, su vida. No, dijo Ciro. Lisandro parpadeó. ¿Cómo que no? Ciro, es una mansión, videojuegos, comida caliente sin tener que cocinarla. No queremos tu casa, dijo el niño, dando un paso atrás y agarrando la mano de Adelaida con fuerza. Esa es tu casa. Esta es la nuestra. Pero hijo, aquí sufren. Aquí estamos con mamá, interrumpió Ciro con una voz que temblaba de furia. Tú quieres comprarnos como quisiste comprar los tamales con el billete grande. Crees que todo se arregla con dinero. Mi mamá dice que las cosas importantes no se compran. Lisandro miró a Dante, buscando un aliado. ¿Dante? El pequeño miró a su hermano mayor, luego a su madre y finalmente a Lisandro. Señor gigante, dijo Dante suavemente, a mí me gusta la piscina, pero si para ir a la piscina tengo que dejar de ayudar a mi mamá, entonces no quiero. Ella nos necesita. Nosotros somos un equipo. Adelaida puso sus manos sobre los hombros de sus hijos. Miró a Lisandro con una mezcla de tristeza y triunfo moral. Ahí lo tienes, Lisandro. Acabas de intentar comprarlos otra vez. No has aprendido nada. Crees que los estás salvando de la pobreza, pero lo que estás intentando es salvarte a ti mismo de la culpa. Quieres borrar el pasado con lujos, pero ellos no necesitan lujos. Necesitan un padre. Y un padre no compra a sus hijos. Un padre lucha a su lado. Lisandro se quedó paralizado. La negativa de los niños fue un golpe mortal a su ego. Le ofrecía el paraíso y ellos elegían el infierno, porque en ese infierno había amor real, lealtad y dignidad. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que él era el más pobre de los cuatro. Él tenía la mansión, pero ellos tenían el hogar. Bajó la cabeza, derrotado por la verdad aplastante. Guardó el teléfono. Perdón, susurró. Si quieres irte a tu mansión, vete, dijo Adelaida, volviendo a tomar el cucharón. Nadie te detiene. Pero si te quedas, levanta ese trapo y limpia la mesa 3. Hay clientes esperando. Lisandro miró el trapo sucio en la mesa. Miró la salida hacia la avenida donde podía tomar un taxi y volver a su vida cómoda. Luego miró a Ciro, que lo desafiaba con la mirada. Lentamente, Lisandro tomó el trapo. Voy a limpiar la mesa, dijo con voz ronca. No se fue. Se quedó. Y por primera vez en su vida, empezó a entender el valor de algo que no tenía precio. Pasaron 3 semanas. El invierno comenzaba a ceder, pero las mañanas seguían siendo crueles. Lisandro ya no era el extraño inmaculado que llegó el primer día. Sus manos, antes suaves y cuidadas con manicura, ahora estaban ásperas, con callos en las palmas y quemaduras menores en los dedos. Había aprendido a cargar el tanque de gas sin jadear, a envolver tamales, aunque todavía le salían un poco deformes, y a distinguir a los clientes habituales por su nombre. La dinámica en el puesto había cambiado sutilmente. Dante ya lo esperaba en las mañanas con una sonrisa, ansioso por contarle lo que había soñado. Ciro seguía siendo un muro de desconfianza, pero ya no lo atacaba. Lo observaba, evaluando cada movimiento, esperando el momento en que el millonario se cansara y se fuera. Pero Lisandro no se iba. Una tarde,
Mientras recogían el puesto bajo una llovizna persistente, un coche oficial del ayuntamiento se detuvo frente a ellos con un frenazo agresivo. 2 inspectores bajaron, con carpetas en mano y actitud prepotente. «Permiso de vía pública», exigió el más bajo, sin siquiera saludar, pateando una de las cajas de plástico donde guardaban los insumos. Adelaida se tensó. «Buenas tardes, oficial». «Aquí está», dijo ella, sacando un papel plastificado de su delantal. El permiso estaba vigente, pero todos sabían cómo funcionaba el sistema. Buscaban una mordida. El inspector miró el papel y soltó una risa burlona. «Este sello se ve borroso. Para mí que es falso. Vamos a tener que decomisar la mercancía y el carrito. Suban todo a la camioneta». «No», gritó Adelaida, interponiéndose. «Es original. Lo renové la semana pasada. No pueden llevarse mis cosas. Es mi trabajo. Quítese, señora. O me la llevo a usted también por resistencia», dijo el hombre, empujándola bruscamente por el hombro. Adelaida trastabilló y casi cae. Ciro y Dante gritaron asustados. En ese instante, una sombra alta se interpuso entre el inspector y Adelaida. Lisandro. No llevaba traje. Llevaba un delantal sucio de salsa y botas de trabajo. Pero cuando se irguió en toda su estatura, con la mandíbula tensa y los ojos ardiendo con una furia fría y controlada, emanaba más poder que cualquier político. «No la vuelva a tocar», dijo Lisandro. Su voz fue baja, pero resonó como un trueno. El inspector, sorprendido por la intervención de ese ayudante, se rió. «¿Y tú quién eres, el chalán? Hazte a un lado si no quieres problemas». «Soy el padre de esos niños», dijo Lisandro, y la frase salió con una naturalidad que sorprendió incluso a él mismo. «Y si vuelves a ponerle una mano encima a ella o a tocar este puesto, te aseguro que será el último error que cometas en tu carrera». El inspector se burló y sacó unas esposas. «Ah, ¿me estás amenazando?». Lisandro no retrocedió. Dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal del inspector. «No es una amenaza, es un hecho». Lisandro sacó su teléfono, que había mantenido apagado durante las horas de trabajo. Marcó un número rápidamente y puso el altavoz. «Sí, señor Sandoval», respondió una voz al otro lado. Era el alcalde de la ciudad. Lisandro había financiado su campaña años atrás. El color drenó del rostro del inspector al reconocer la voz. «Jorge», dijo Lisandro, sin dejar de mirar al inspector a los ojos. «Estoy en la esquina de Reforma y Juárez. Tengo a 2 de tus empleados acosando a una mujer honesta, intentando robarle su mercancía y agrediéndola físicamente. El inspector se llama...». Lisandro leyó la placa en el pecho del hombre tembloroso. «Ramírez, quiero que esto se resuelva ahora. O retiro mi apoyo para el proyecto del centro comercial mañana mismo». Hubo un silencio al otro lado, seguido de un grito furioso del alcalde a través del teléfono. «Pásame a ese imbécil». Lisandro le tendió el teléfono al inspector Ramírez. El hombre lo tomó con manos temblorosas. Escuchó durante 10 segundos, pálido como un papel, balbuceando: «Sí, señor. Perdón, señor. No sabía, señor». Cuando colgó, devolvió el teléfono a Lisandro como si fuera una granada activa. «Una disculpa, señor Sandoval. No sabíamos. Todo está en orden». Los inspectores subieron a su camioneta y desaparecieron quemando llanta. El silencio volvió a la esquina. Adelaida miraba a Lisandro, atónita. Dante tenía la boca abierta. Ciro miraba a Lisandro con una expresión nueva. Ya no era odio. Era respeto. Había usado su poder, sí, pero no para comprarlos, sino para defenderlos. Había usado su estatus de gigante para proteger a la manada. Lisandro se giró hacia Adelaida. La adrenalina se desvanecía y volvía la inseguridad. «Perdón. Usé mis influencias. Sé que dijiste que nada de mi mundo anterior, pero él te empujó y yo...». Adelaida se acercó a él. Levantó la mano y en lugar de golpearlo o regañarlo, le acomodó el cuello de la camisa sucia. «Gracias», susurró ella. «Dijiste que eras nuestro papá», dijo Ciro. Lisandro se congeló. Miró hacia abajo. El niño estaba a su lado. «Sí», dijo Lisandro, arrodillándose para quedar a su altura. «Lo dije. Y lo siento si te molestó. Sé que no tengo derecho a usar esa palabra todavía». «No», dijo Ciro. El niño dio un paso al frente
y con un movimiento torpe y rápido, abrazó a Lisandro por el cuello. Era un abrazo pequeño, pero tenía la fuerza de un terremoto. «Defendiste a mamá. Los papás defienden a mamá». Lisandro cerró los ojos y devolvió el abrazo, enterrando su rostro en el hombro pequeño de su hijo. Sintió el olor a jabón barato y a maíz. Lloró. Lloró sin vergüenza, ahí en la banqueta mojada. No lloraba de tristeza, sino de un alivio tan inmenso que le dolía el pecho. Había cerrado tratos millonarios, había viajado por el mundo, pero nada, absolutamente nada, se comparaba con la sensación de esos bracitos aceptándolo. Dante se unió al abrazo segundos después, haciendo un sándwich de afecto. Adelaida los miró, con lágrimas en los ojos. Sabía que el camino no había terminado, pero la barrera se había roto. Lisandro miró a Adelaida desde el suelo, con los niños colgados de él. «Adelaida», dijo con la voz quebrada pero firme. «Fui un idiota, fui ciego. Pensé que el dinero era lo que me hacía hombre. Pero tú me enseñaste qué es la verdadera riqueza. No quiero mi vida de antes, no quiero la soledad de esa mansión. Quiero esto, quiero pelar papas, quiero quemarme los dedos, quiero estar aquí, con ustedes». Se soltó suavemente de los niños y se giró hacia ella, sin levantarse del todo, manteniendo una rodilla en el suelo en señal de respeto absoluto. «Perdóname por haberte dejado sola. Perdóname por no haber visto la reina que eres. Si me dejas, si me das permiso, quiero pasar el resto de mi vida intentando compensarte cada segundo de dolor que te causé. No como un patrón, no como un salvador, sino como un hombre que quiere aprender a amar como tú amas». Adelaida lo miró. Vio sus manos sucias, su ropa arruinada y su alma limpia. «Levántate, Lisandro», dijo ella, extendiéndole la mano. «El suelo está muy frío y mañana hay que trabajar. Y si vas a ser parte de esta familia, no puedes enfermarte». Lisandro tomó su mano. La piel áspera de ella contra la piel callosa de él. Fue un pacto más fuerte que cualquier firma ante notario. Se puso de pie y por primera vez en 5 años, Lisandro Sandoval sonrió de verdad, una sonrisa que le llegaba a los ojos. «A trabajar», dijo él. El bufete de abogados olía a madera vieja y a decisiones costosas, un aroma que Lisandro conocía demasiado bien. Sin embargo, esta vez, el aire no se sentía pesado ni opresivo. La luz de la tarde entraba por los ventanales, bañando el escritorio de caoba donde descansaban 4 documentos perfectamente alineados. No eran contratos de fusión, ni escrituras de propiedades, ni demandas corporativas. Eran papeles de vida. Lisandro estaba sentado en una silla de cuero, pero no se recostaba con la arrogancia de antaño. Estaba inclinado hacia adelante, con las manos entrelazadas, mirando los documentos con una reverencia casi religiosa. A su lado, Adelaida permanecía sentada con la espalda recta, vestida con un vestido sencillo de color crema que resaltaba la calidez de su piel. No llevaba joyas caras, salvo una pequeña pulsera de hilo que Dante le había tejido, pero en ese momento, en esa oficina llena de títulos y leyes, ella parecía la realeza. «Todo está en orden, señor Sandoval», dijo el notario, un hombre mayor que había trabajado para el padre de Lisandro, y que miraba la escena con una mezcla de confusión y respeto. «Los trámites de reconocimiento de paternidad son irrevocables. Al firmar esto, usted asume todas las obligaciones legales, morales y financieras sobre Ciro y Dante. También se oficializa el cambio de apellidos». Lisandro tomó la pluma. Era una Montblanc pesada, fría al tacto. De repente, un flashazo de memoria lo golpeó. El hospital, el zumbido de las luces fluorescentes, el olor a desinfectante. Recordó otra pluma, otro papel, y la facilidad con la que había garabateado su renuncia 5 años atrás. Recordó cómo había sentido que se quitaba un peso de encima, sin saber que en realidad se estaba arrancando el alma. Su mano tembló levemente, no por duda, sino por la intensidad del momento. Miró a Adelaida. Ella no lo presionaba. Simplemente estaba allí, siendo el pilar que siempre había sido. «¿Estás seguro?», preguntó ella en voz baja, solo para él. «Una vez que firmes, no hay vuelta atrás. No podrás huir cuando se pongan difíciles en la adolescencia, o cuando traigan malas notas, o cuando te odien por no dejarlos salir de fiesta.
Ser padre es una cadena perpetua, Lisandro. Lisandro sonrió. Fue una sonrisa triste por el tiempo perdido, pero luminosa por el tiempo ganado. Es la única cadena que quiero llevar. Respondió. Bajó la pluma y firmó. Su firma, antes un garabato rápido y agresivo hecho para cerrar negocios, fluyó esta vez con cuidado. Firmó 4 veces. Con cada trazo, sentía que una parte de su antigua identidad, el millonario vacío y egoísta, moría para dar paso a algo nuevo. Listo, dijo el notario, estampando los sellos finales. Felicidades. Son oficialmente sus hijos ante la ley. Lisandro soltó el aire que contenía. Se giró hacia Ciro y Dante, que jugaban en un rincón de la oficina con unos carritos, ajenos a la burocracia que acababa de reescribir su destino. «Niños», los llamó Adelaida. Los gemelos se acercaron corriendo. Lisandro se bajó de la silla y se arrodilló en la alfombra persa, quedando a su altura. «¿Ya firmaste los papeles aburridos?», preguntó Dante. «Ya», dijo Lisandro, con la voz tomada. «Ya está hecho. Ahora llevan mi apellido, pero quiero que sepan algo. El apellido no importa. Lo que importa es que nunca, jamás, volveré a soltarles la mano». Ciro, que había mantenido su reserva durante meses, lo miró fijamente. «Ni siquiera si me porto mal. Ni siquiera entonces», prometió Lisandro. «Especialmente entonces». Ciro asintió, satisfecho, y luego hizo algo que Lisandro guardaría en su memoria hasta el día de su muerte. Se inclinó y le dio un beso rápido en la mejilla, justo donde la barba comenzaba. «Está bien, papá», dijo Ciro. La palabra papá, dicha con naturalidad, sin peso, sin rencor, fue la absolución final. Lisandro cerró los ojos y abrazó a sus hijos, sintiendo que por fin, después de 5 años de vagar en la oscuridad de su propio egoísmo, había llegado a casa. 3 meses después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Una sinfonía caótica y hermosa entre 2 mundos que antes parecían irreconciliables. Lisandro no dejó su empresa. Entendió, gracias a Adelaida, que el dinero no era malo en sí mismo. Lo malo era amar al dinero más que a las personas. Ahora usaba su posición de manera diferente. Había implementado guarderías en todos sus edificios corporativos, había mejorado los salarios de su personal de limpieza y había creado un programa de becas para hijos de madres solteras. Pero su verdadero trabajo, el que le hacía brillar los ojos, empezaba a las 5 de la mañana. Adelaida se había negado rotundamente a dejar de trabajar. «El trabajo dignifica, Lisandro», le había dicho cuando él sugirió que descansara. «Y ese puesto de tamales nos salvó la vida. No voy a cerrarlo. Es mi orgullo». Así que llegaron a un acuerdo. Adelaida seguiría con su negocio, pero con mejores condiciones. Lisandro compró el local de la esquina, transformando el puesto ambulante en un pequeño restaurante familiar. La Esperanza, con techo, mesas de madera y calefacción para el invierno. Era sábado por la mañana y el local estaba lleno. El olor a café de olla y tamales recién hechos inundaba la calle. Lisandro estaba detrás de la barra, con un delantal que decía «El Chalán», una broma de Adelaida, sirviendo mesas con una destreza que había perfeccionado a base de errores y quemaduras. La puerta se abrió y entró un grupo de hombres de traje. Eran antiguos socios de Lisandro, tiburones inmobiliarios que venían a inspeccionar la zona para una posible inversión. Se quedaron parados en la entrada, mirando el lugar con desdén, hasta que uno de ellos reconoció al mesero. «¿Lisandro?», preguntó el hombre, un tal Roberto, con la boca abierta. «¿Lisandro Sandoval?». El silencio cayó en el restaurante. Los clientes habituales miraron la escena con curiosidad. Lisandro se secó las manos en el delantal y sonrió. No había ni una pizca de vergüenza en su rostro. «Hola, Roberto. Buenos días. Si vienen a comer, les recomiendo los de mole, se acaban rápido. Si vienen a hablar de negocios, tendrán que esperar a que termine el turno del desayuno. Aquí el jefe no soy yo». Roberto miró alrededor, incrédulo. «¿Te volviste loco?», susurró acercándose. «Eres el dueño de Sandoval Real Estate. ¿Qué haces sirviendo mesas en este agujero? Estás manchando tu imagen». Lisandro soltó una carcajada genuina, fuerte. «¿Mi imagen?». «Roberto, mírame bien». Lisandro señaló hacia la cocina abierta. Allí estaba Adelaida, hermosa, fuerte,
dirigiendo la orquesta de ollas y sartenes. Y en una mesa del fondo, Ciro y Dante estaban haciendo sus deberes, levantando la vista para saludarlo con la mano. Durante 35 años pensé que el éxito era tener la oficina más alta y el coche más rápido, dijo Lisandro apoyando las manos en la barra. Pero estaba equivocado. Estaba solo y era miserable. Se inclinó hacia su ex socio, con una mirada de intensidad feroz. Esa mujer de ahí me salvó. Esos niños son mis hijos. Y servirles este café es lo más importante que he hecho en mi vida. Así que, si te parece que esto es manchar mi imagen, puedes irte. Pero si quieres probar el mejor desayuno de tu vida y aprender lo que es la felicidad real, siéntate. Invita a la casa. Roberto se quedó mudo, miró a Lisandro, luego miró a la familia. Vio algo en la cara de Lisandro que nunca había visto en las juntas directivas. Paz. Lentamente, Roberto se quitó el saco caro y se sentó en una de las sillas de madera sencillas. «Dame 2 de mole», dijo Roberto bajando la guardia. Lisandro asintió y gritó hacia la cocina. «Adelaida, amor, 2 de mole para la mesa 4. «Marchando», respondió ella. Al final del turno, cuando cerraron las puertas y bajaron la cortina metálica, el cansancio era físico pero dulce. Se sentaron los 4 en la mesa central para comer lo que había sobrado. Adelaida observó a Lisandro. Tenía una mancha de salsa verde en la camiseta y ojeras, pero se veía más joven que el día que lo conoció. «Lo hiciste bien hoy, chalán», dijo ella pasándole una servilleta. «Tengo a la mejor maestra», respondió él, tomando su mano y besando los nudillos ásperos con devoción. «Papá», dijo Dante, con la boca llena de pan dulce. «¿Mañana podemos ir al parque?» «Mañana vamos a donde ustedes quieran», respondió Lisandro. «Pero primero hay que lavar los platos». «Ay, no», se quejaron los gemelos al unísono. «Nada de ay, no», intervino Adelaida fingiendo severidad. «Regla número 1 de esta casa: el que cocina no lava. Y hoy cociné yo». Lisandro se levantó, se arremangó la camisa y miró a sus hijos. «Ya oyeron a la jefa. Vamos, soldados, a la batalla contra la grasa». Mientras los 3 hombres de la casa se dirigían al fregadero entre risas y empujones juguetones, Adelaida se quedó sentada un momento más. Miró el local vacío, miró a su familia. Tocó el collar nuevo que Lisandro le había regalado, uno con 3 pequeños dijes, 2 niños y un corazón. No era un reemplazo del de su madre, sino una continuación. Recordó aquella noche lluviosa en la farmacia, cuando pensó que todo estaba perdido. Recordó el miedo, el frío, la soledad. Y luego miró esta escena. Lisandro lanzándole espuma de jabón a Ciro y Dante riéndose a carcajadas. Un milagro, eso era. No el milagro de un billete de lotería, ni de un príncipe azul que llega a salvar a la damisela. Era el milagro del perdón, del trabajo duro y de la capacidad humana de cambiar. Adelaida se levantó, apagó la luz principal y caminó hacia ellos. «Esperen», dijo, abrazándolos a los 3 por la espalda, abarcando todo su mundo en un solo gesto. Faltaba yo. En la penumbra del pequeño restaurante, con olor a jabón y a comida, la familia Sandoval, completa, imperfecta y real, brillaba más que todo el oro del mundo. Y por primera vez en la historia, no hacía falta suscribirse para saber qué pasaría después, porque lo que venía era simple y llanamente vida. Feliz, complicada y maravillosa vida. Fin.